Asobancaria, acerca la banca a los colombianos. Son las 10:33 de la mañana y hasta ahora le damos la bienvenida a todos los colegas que se reúnen a través de esta transmisión que hemos preparado para todos ustedes aquí en Asobancaria, no sin antes darle las gracias a las personas que hacen parte del equipo de comunicaciones de este importante gremio, al doctor Mario Chávez, a Carolina Rojas y por supuesto a José que está detrás de cámaras. A todos ellos muchas gracias y a los funcionarios de Asobancaria. Hoy está con nosotros nuestro director de Vivienda y de Leasing, doctor Guillermo Alarcón, porque además queremos hablar, director, de un escenario muy importante para el país, para las regiones de Colombia, y aquí nuestro segundo dato. Para la nueva presidencia de Asobancaria, en cabeza del doctor Jonathan Malagón, pues las regiones son muy importantes, entendiendo los retos que debemos llevar a los rincones del país. Por eso en esta transmisión queremos entregar datos nuevos de cara a nuestro informe trimestral de leasing, enfocado más hacia las regiones, doctor Alarcón, pero antes quisiera que, aprovechando que hemos ampliado la difusión a regiones como Quibdó, Chocó, Abaupés, Bichada, por supuesto Antioquia, Barranquilla y otras regiones del país, usted nos explicará qué es el leasing y segundo que empecemos a botar datos del comportamiento del leasing en estas regiones apartadas del país. Muchas gracias, Yabrail. Bueno, primero que todo señalar que es un gusto para mí estar en este espacio, poder compartir un poco las cifras y el análisis económico que hacemos desde la vicepresidencia técnica de este gremio y hablar de leasing, que es un producto financiero, yo creo que sobre el cual se ha venido generando interés, pero el cual no se conoce tanto. De hecho, el mismo nombre, leasing, pues es un extranjerismo, digamos, lo que a veces lo hace ver como distante. Quiero empezar indicando que cuando hablamos de leasing tenemos en el país 3 modalidades. Es bastante común que las personas asocien el leasing al leasing habitacional. Hay veces uno ha escuchado que un amigo, un conocido, un familiar compra un apartamento o quiere adquirir, digamos, vivienda, y pues en el banco le dicen que puede hacerlo o por crédito hipotecario, que es el instrumento que más conocemos todos, o por leasing habitacional. Y uno empieza a encontrar amigos, familiares, etcétera, que dicen, oiga, yo usé el leasing habitacional para adquirir mi apartamento. Entonces pienso que está más en el digamos, en el imaginario o en la percepción de los colombianos, de las personas naturales, de la persona de a pie, el leasing habitacional. Y ese es un instrumento muy interesante que ha facilitado la adquisición de vivienda. Nosotros en mi dirección tenemos un informe de vivienda y uno de leasing. En el de leasing, que es en el que quiero hacer más énfasis, hablamos de leasing financiero, que es otra modalidad que corresponde más a empresas. Pero déjeme dar adelante. Pero para claridad de los colegas que nos están viendo, el informe que entregamos ayer es el leasing financiero, correcto. Trimestral. El trimestral. No hemos hablado del leasing, perdón, pues para los colegas, el leasing del que usted habla, que hemos presentado aquí en Asobancaria, es el trimestral, el financiero. Correcto. Pero no hemos hablado del leasing de vivienda, que ahí es donde está la noticia. Hoy vamos a hablar un poquito de eso también. Sí, perfecto. ¿Está bien? Sí, está bien. Quiero señalar, digamos, para tocar rápidamente sobre el leasing habitacional, que es el que corresponde... Sí, iba a decir que sobre el leasing habitacional, que es el que corresponde, o el instrumento que se utiliza para comprar vivienda por personas naturales, es un mecanismo a través del cual hemos llegado a una cartera de unos 27 billones de pesos. Hace unos 5 o 6 años, el monto que teníamos en leasing podía ser 15 o 16 billones, entonces una cartera, un instrumento que ha venido creciendo muchísimo. De hecho, el año pasado, el leasing habitacional mostró un crecimiento nominal del 12%. Es decir, más hogares están acudiendo al leasing habitacional para adquirir su inmueble. ¿Cuál es el comportamiento del leasing financiero en ciudades como departamentos? No hablemos de ciudades, como Antioquia, por ejemplo, Atlántico o el Valle del Cauca. Perfecto. Entonces,
haciendo la claridad que cerramos un poco el capítulo del leasing habitacional, que es para persona natural, y pasamos al financiero, que tiene la finalidad de irrigar recursos a actividades productivas. En el caso del financiero, lo que hacemos es apoyar el crecimiento, la renovación de activos de empresas. Entonces aquí cambiamos como un poco el chip, y en el financiero miramos la actividad productiva del país, lo cual es un elemento fundamental en la coyuntura actual. Estamos en un ciclo económico en el cual se empieza a ver algo de desaceleración, y es prioritario tener mecanismos para irrigar recursos. ¿Cómo es esa desaceleración? A las empresas. No, venimos viendo datos de PIB pues, nacionales, en los cuales digamos el crecimiento de la actividad productiva es cada vez más bajo, y hay algunos analistas que hacia futuro consideran que podríamos estar cerca a niveles del 1%, del 0,9% en el crecimiento para todo el año. La economía se mueve en ciclos y estamos en un momento del ciclo económico en el cual vemos algo de desaceleración, por lo cual consideramos súper importante que se conozcan mecanismos para facilitar la irrigación de recursos a las empresas, y ahí llega el leasing. Entonces tú me preguntabas, Yebrail, de datos, algunos datos regionales. Antioquia, Cali, Valle, Atlántico. Sí, Atlántico, por ejemplo. Usualmente tenemos datos del departamento, obviamente la capital del departamento jalona la actividad productiva pues, de toda la región, y muchas veces las actividades financieras pasan a través de la capital y terminan en activos que se usan, digamos, en las actividades de todo el departamento, ¿no? Entonces te voy a dar datos departamentales. En Antioquia la cartera de leasing llega a 7 billones de pesos, eso representa, de leasing financiero. En Antioquia la cartera de leasing financiero llega a 7 billones de pesos, y eso representa el 22% de todo el leasing financiero de Colombia. Entonces Antioquia, pues aquí se refleja la fortaleza productiva, la fortaleza empresarial de este departamento, que como te digo está canalizando más del 20%, más de 1 de cada 5 pesos que se irriga actividades productivas por leasing termina en el departamento de Antioquia. Si yo comparara eso con el año anterior, tenemos un crecimiento cercano a 200.000 millones de pesos en el nivel de la cartera. Recordemos que aquí, o sea, en las operaciones financieras, yo irrigo recursos, me van pagando, me van pagando, entonces todo el tiempo estoy digamos, irrigando recursos, recibiendo, pero para que la cartera crezca, pues es porque, es decir, estoy financiando más de lo que me están pagando, está creciendo la actividad productiva, y de un año a otro la variación de la cartera es más o menos de 200.000 millones de pesos. ¿No puede decir que Antioquia es el departamento líder que está jalonando el leasing financiero en el país? Sin duda es uno de los que está jalonando la actividad productiva. ¿Dónde nos estamos quedando cortos en el leasing financiero, doctor? Pues no quiero decir que nos estemos quedando cortos, pero te doy los datos de Valle. Hay que tener presente pues que cada región tiene sus particularidades, sus nichos de actividad económica, etcétera, ¿cierto? Pero por ejemplo, en Valle la cartera de leasing llega a 3.3 billones, fíjate que es más o menos la mitad de lo que vemos en Antioquia, un poquito menos de la mitad. Eso representa más o menos el 10% de la cartera de todo el país, y si yo comparo los datos de Valle versus un año atrás, tendríamos que la variación es casi nula, es decir, la cartera se ha mantenido, sigo irrigando, me siguen pagando, y el stock de todas estas operaciones se ha mantenido. Entonces, yo no quisiera decir que hay una desaceleración en Valle, eso sería incorrecto, pero lo que quisiera reflejar es que no hemos visto tanto dinamismo como se ha observado en Antioquia, siendo que Valle es un departamento pues importante que representa más o menos el 10% de todas las operaciones de leasing financiero en el país. Aquí hay varias preguntas que nos hacen llegar colegas a propósito a los periodistas de diferentes medios de comunicación que nos están acompañando en la transmisión multi-streaming en Facebook y en YouTube. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas. Nuestros colegas del equipo de comunicaciones de Asobancaria, por supuesto, que están detrás de cámaras, las están recibiendo, y me preguntan precisamente sobre Barranquilla, devolviéndonos un poco más Atlántico, de lo que hablábamos del leasing habitacional, entendiendo pues que sobre esto pues hay muchas preguntas de cara al comportamiento del leasing habitacional. ¿Cómo ha estado el leasing habitacional
en estas regiones del país y si tenemos un informe comparativo como el que acabamos de hacer del leasing financiero, donde mostramos pues que Antioquia es el líder para el caso país. Sí, en el caso pues el Atlántico, digamos, puede representar más o menos el 8% digamos, de la cartera de leasing, en este caso de leasing financiero del país. Es decir, si lo miramos por la parte empresarial, tenemos que Atlántico representa aproximadamente 7-8% de la actividad y también hemos visto un crecimiento en lo que tiene que ver con empresas, actividad productiva. Tú me preguntabas por la parte habitacional. En la parte de habitacional quiero señalar que, pues, sin duda Barranquilla es una de las, digamos, 3 o 4 ciudades que más está jalonando la actividad en el país de un modo muy importante en la vivienda de interés social. Hemos visto en lo que es Barranquilla y su área metropolitana un dinamismo, venimos con un dinamismo muy muy fuerte en el segmento BIS, que puede estar creciendo a tasas en BIS, veníamos con crecimientos como superiores al 20%. Actualmente tenemos una coyuntura relacionada pues con algunas modificaciones que se están haciendo, hay unas estrecheces fiscales también asociadas a la irrigación de cupos de subsidio en Mi Casa Ya, entonces tenemos que analizar como las nuevas dinámicas que se están viendo en el país, pero sin duda Barranquilla es una de las ciudades más importantes para vivienda y especialmente, resalto, en el segmento de vivienda de interés social. Hemos visto un dinamismo gigantesco, se han irrigado muchos recursos a Barranquilla y su área metropolitana. No, precisamente desde Medellín los colegas nos hacen llegar otra pregunta que tiene que ver con el leasing habitacional a propósito de esas políticas que usted menciona con el gobierno. Preguntan que si va a tener algún impacto en la adquisición de vivienda. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues, digamos, todas las administraciones quieren, y es normal poner, digamos, su sello en los distintos programas y políticas políticas públicas en los distintos sectores del país. Actualmente el Ministerio de Vivienda ha venido revisando el programa Mi Casa Ya y ha planteado unos ajustes, entre ellos un esfuerzo de focalización que implica usar el uso de Sisbén para lograr acceder al subsidio. Aquí, sin duda, focalizar mejor los subsidios, yo creo que va en el sentido correcto, buscando que haya como más equidad y que los recursos que logramos recoger vía impuesos pues lleguen a las personas que más lo necesitan. O digamos, con esa idea de focalizar mejor los subsidios, pues no hay cómo hacer contestación alguna. Creo que todos estamos unidos en esa idea de que tengamos los recursos y los dirijamos a las familias que más lo necesitan. Ahora bien, indudablemente estos esfuerzos que viene como mirando y pensando el gobierno nacional implican unos cambios operativos en los cuales debemos ser muy cautelosos para hacer una transición adecuada. Comprar vivienda implica un proceso largo de meses, más de un año, en el cual las personas hacen las cuentas basadas en si van a recibir subsidio o no, con una expectativa, y ya tenemos como una fila de clientes que están próximos a recibir sus casas y es prioritario, digamos, cuidar y proteger a esos clientes que ya están cerquita a recibir sus casas. Lo que quiero decir es, nadie hace contestación alguna a esa idea de focalización que ha promovido el gobierno, pero debemos ser muy cautelosos y creo que el gobierno quiere serlo en cómo será la transición y los elementos operativos relacionados con esta política. Sin duda, pues la transición genera un poco de incertidumbre y eso puede generar un poco de también desaceleración en la actividad de ventas de vivienda. Los últimos datos de preventas de vivienda en todo el país, no solo en Antioquia, sino en todo el país, muestran desaceleración en las cifras. Ok, vamos a ir a un breve pausa de comerciales. Vamos a mostrarles nuestro consultorio financiero, pero antes de ir a comerciales, Doc, le dejo dos preguntas que tienen que ver con nuestro informe de leasing habitacional y es de cara al crecimiento en el último semestre frente al año anterior, ¿vale?
Entonces la dejamos ahí, vamos a un pequeño corte de comerciales, ya regresamos. En efecto, conforme la inmensa mayoría de nuestras transacciones han migrado de ser físicas a ser digitales, la ciberseguridad es un riesgo para todas las industrias y es un riesgo para todos los países. En Colombia, por ejemplo, cada segundo hay más de 40 ataques cibernéticos. Son un montón, son cientos de millones de ataques al año, al país como un todo. La buena noticia es que en el marco de ese gran desafío, que es el desafío de la ciberseguridad, la industria financiera ha hecho enormes inversiones, hace todos los años enormes inversiones, y de la mano de una regulación que es prudente y de una autoridad que revisa justamente este tema de ciberseguridad, hemos logrado que de cada 100.000 pesos que se transan en este país, solo 6 tengan algún tipo de incidencia, algún tipo de riesgo o algún tipo de compromiso. Eso quiere decir que es un indicador realmente bajo, 6 pesos de cada 100.000, y no quiere decir que se pierdan, quiere decir que son 6 pesos sobre lo cual puede existir alguna alerta, por ejemplo, de fraude. Esto nos lleva a decir que aunque los resultados son positivos, el desafío no va a menguar. Por el contrario, conforme se siga profundizando la transaccionalidad digital en nuestra industria, la ciberseguridad será uno de los principales temas de nuestra agenda. ¿Qué viene hacia adelante? Una regulación que cada vez revisa más y más lo que estamos haciendo para darle esa garantía al cliente, y un sistema financiero comprometido con la seguridad de tus ahorros. Tus ahorros no corren ningún tipo de riesgo. Colombia es un país en el cual los riesgos de ciberseguridad para las transacciones financieras son realmente bajos. Bueno, pues ahí estamos viendo, doctor Alarcón, nuestro consultorio financiero, una iniciativa del presidente de la Asobancaria, el doctor Jonathan Malagón, quien además hace una invitación a todos los colegas y a la ciudadanía en general para que nos manden sus preguntas. Pueden preguntar lo que quieran, lo que a bien se les ocurra hacernos llegar, y será el presidente quien les responda sus inquietudes. Teníamos una pregunta planteada, doctor, porque es que aquí me están reclamando algunos colegas y es que usted no ha estado tan chivoso. Necesitamos entregar noticias. Entonces cuéntenos cómo está ese comportamiento. Bueno, te doy un dato que me parece súper positivo. Primero por el lado del leasing financiero, que es parte de lo que queremos mostrar, y ahora hablamos del habitacional. Pero en leasing financiero quiero decirte que la cantidad de recursos que estamos irrigando a las microempresas, entiéndase parte de la economía popular, llegó a una cartera vía leasing financiero de 2,4 billones de pesos. O sea, tenemos una cartera de 2,4 billones de pesos a través del leasing financiero a microempresas, que es un segmento que tradicionalmente tiene alto riesgo, y hemos logrado acompañarlos en la adquisición de activos, en la compra de maquinaria, en vehículos para sus actividades productivas, etcétera. Que si lo comparo con el año anterior implica un cambio de 500.000 millones. Entonces fíjate, Yebrail, que de una cartera que está llegando a 2,4 billones, el salto respecto al dato que tenía un año anterior es de casi medio billón de pesos. Esto es un monto súper importante para el segmento de microempresas. Entonces, primer dato que te quiero dejar ahí, tenemos un incremento de recursos frescos en la cartera para microempresas de 500.000 millones. Entonces, ese dato empresarial, actividad productiva, acompañar la economía popular, creo que es un esfuerzo bien interesante, y además muestra que el leasing no es solo para las empresas grandes que tienen el gerente financiero, etcétera. No, las micro también pueden acceder a esta herramienta y vienen accediendo, y venimos irrigando más recursos a esa actividad productiva más pequeña del país, que creo que es una muy buena noticia, y además va muy en línea también con los esfuerzos del gobierno nacional, que viene visibilizando estos temas de economía popular. Te doy el dato de leasing habitacional, que me preguntabas. Señalar, primera cosa que quiero resaltar, es el rubro que más crece para financiar vivienda. Uno diría, no, pero los colombianos utilizan es el crédito hipotecario. Sí, es verdad. El crédito hipotecario es la cartera más grande, pero el que más crece, donde hay más variación, donde hay como más interés, hay más apetito, es en el leasing habitacional, que tuvo un incremento del 12% nominal a cierre del año. Entonces es un instrumento financiero
que se viene utilizando cada vez más, sobre el cual creo yo que hay interés en conocer cómo funciona, qué ventajas tiene, etcétera. Y te doy un dato, es que el leasing financiero tiene, leasing habitacional, que me preguntabas, tiene una ventaja y es que puedes financiar más porcentaje del activo. Si tú haces un crédito hipotecario, te van a prestar aproximadamente el 70% de la vivienda. Si haces un leasing habitacional, te pueden prestar el 85% de la vivienda. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando te vas por leasing habitacional, puedes financiar más de tu inmueble y eso facilita un montón. Y lo que te digo, el que me pedías un dato, es el mecanismo que está creciendo más para financiar vivienda por parte de los colombianos con una variación nominal del 12%. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Le voy a dar la palabra ahora a mis colegas de la oficina de prensa de Asobancaria. Está en la parte de atrás porque muchas preguntas se están haciendo llegar los colegas. No sin antes decirles a todos los periodistas regionales, las personas que nos están escribiendo, que si quieren tener un espacio con los voceros de Asobancaria, con nuestros directores, lo pueden hacer. Estamos dispuestos a darles el espacio, las entrevistas, para que hablemos de todos los temas que ustedes quieran conversar con nosotros. No solo del leasing financiero y el habitacional, porque acá estamos pendientes del operativo. Mario, bueno, ¿qué nos están preguntando los colegas allá? Guillermo, buenos días. Nos preguntan si usted nos puede explicar cómo es la repartición de los activos que se financian con leasing, más o menos cuánto es hipotecario, cuánto se financia de vehículos, de maquinaria, cómo está esa torta. ¿Corchadora no? Mucho. Dentro del leasing financiero tenemos 3 categorías, ya que me preguntabas por la repartición de activos. ¿Cuáles son las grandes categorías? En el financiero, la más grande es inmuebles, pero eso no es vivienda. O sea, los inmuebles que financiamos por leasing financiero son bodegas, oficinas y locales comerciales. ¿Leasing comercial? Se llama leasing financiero, ¿cierto? Y con eso, de nuevo, estamos acompañando al sector empresarial colombiano a que pueda utilizar bodegas, oficinas y locales comerciales. Ahí es bien interesante, hemos visto unos cambios bien interesantes después de la pandemia, y es la demanda por bodegas ha crecido mucho, posiblemente jalonada por el tema de domicilios. Hemos visto un dinamismo interesante en lo que tiene que ver con acceso a bodegas. Por el contrario, oficinas, tenemos unas transiciones hoy donde tenemos más teletrabajo, etcétera, y ha bajado la demanda y el uso de oficinas. Y el segmento comercial, locales comerciales, locales en un centro comercial, venía desacelerando y está empezando a repuntar nuevamente. Pero quería decir, dentro de la cartera de leasing financiero, el rubro más grande, Mario que me hacía esta pregunta, es el de inmuebles, y ahí tenemos de los 33 billones de cartera en leasing financiero, podemos tener 20 billones financiando inmuebles. Esos son usualmente, nosotros decimos tickets grandes, porque comprar o acceder a una bodega, pues son operaciones que pueden pasar 500, 700, 1.000 millones de pesos, y venimos acompañando esas operaciones. El segundo rubro, Mario, maquinaria de equipo. A eso es un mundo hipergigante, tengo maquinaria amarilla, maquinaria verde, equipos médicos, impresoras, despulpadora de uchuva. Hay tanta maquinaria como actividades productivas ahí en el país. Ahí tenemos 7,5 billones de pesos. Y eso tuvo un crecimiento de 9% respecto al año pasado, que es un dinamismo, digamos, bastante bueno. Y en vehículos tenemos 5 billones de pesos, con un crecimiento del 11%. Resumen, vehículos es el nicho que más está creciendo, y también yo creo que son buenas noticias para el país, porque este gobierno, esta administración viene hablando mucho de sostenibilidad, cuidado con el medio ambiente, y cómo los vehículos contribuyen a eso. Tenemos que migrar de nuestros camiones que están un poco fuera de fecha, ya un poco depreciados. Tenemos que una renovación de flota. Eso es una política pública que ha querido impulsar el gobierno nacional, y qué bueno que desde el leasing estemos acompañando esa renovación de flota, tengamos 5 billones de pesos en cartera en vehículos, y sea el rubro que más está creciendo dentro del financiero. Entonces, un poco la composición de los activos que me preguntaban, Mario. No estuvo tan corchadora. Bueno, más preguntas tenemos allá, Mario y Carlos. Yebrail, Guillermo, desde el Atlántico nos preguntan cómo se comportan los crecimientos de leasing en el departamento del Atlántico con los que hay en el total nacional.
Dijeron también, Yebrail. No, quiero como les decía, en Atlántico, repito, pues el dato que creo que es interesante tener en el radar es que en Atlántico tenemos una cartera de 2 billones de pesos financiando actividades productivas. Eso implica más o menos el 6% de todo el país, que no es un dato malo, ¿no? Muestra también el dinamismo. Recordemos pues la actividad productiva de químicos que tenemos en la ciudad de Barranquilla, la conexión hacia el puerto. O sea, Barranquilla es un eje muy importante de actividad productiva y de actividad industrial. De nuevo, la industria química es ahí bastante fuerte y tenemos, lo que les digo, 2 billones de pesos, que representa el 6% de lo que tenemos en leasing en el país, y el crecimiento de esa cartera versus la del año pasado es aproximadamente de unos 200.000 millones de pesos. Que uno diría, irrigaron 200.000 millones de pesos nuevos. No, seguro se irrigó más, sino que yo voy irrigando recursos, me van pagando, voy irrigando, me van pagando, pero en el neto, la cartera, ¿no?, del Atlántico subió en 200.000 millones de pesos, apalancando este tipo de actividades. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Sí hay más preguntas? Tenemos 2 últimas. Guillermo, solo para ponerlo en contexto, usted ahorita nos hablaba de los rubros en el leasing financiero. ¿Nos podría recordar a cuánto ascendió el leasing habitacional? Es un puntico muy corto. Y lo segundo es, usted mencionaba todo el tema de la cartera MIPYME y cómo ha sido el leasing una herramienta muy importante para las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué ventajas puede tener o qué problemas puede tener para la pequeña empresa financiarse con leasing y no tratar de sacar un crédito tradicional? Sí, le sumo una que me están escribiendo acá y es el acceso al leasing. O sea, hablábamos hace un momento de la economía popular, de esos pequeños comerciantes que en muchas ocasiones no han tenido, digamos, una vida crediticia afortunada o desafortunada. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo hacer para que más pequeños empresarios logren, digamos, tener un leasing que les permita crecer como empresa, sumada a las de Mario? No son muchas. La primera de Mario, si no estoy mal, era las cifras del leasing habitacional, ¿no? Entonces, en leasing habitacional tuvimos a cierre de año unos 27 billones de pesos. Es un rubro bien importante que viene acompañando la adquisición de vivienda de los hogares colombianos. Eso se compara con aproximadamente 33 billones de pesos en leasing financiero, que viene acompañando la actividad productiva de nuestros empresarios. Entonces ahí vemos el leasing cómo está en ambos segmentos, ayudando a los hogares a adquirir su casa o ayudando a los empresarios a comprar maquinaria, a comprar equipo, a ser más eficientes en su actividad empresarial. La segunda pregunta era sobre los beneficios que tiene el leasing, que es una pregunta más conceptual. Aquí quiero señalar algo y es la diferencia entre un crédito y un leasing puede estar más en la parte contractual. Por crédito, tú pides una plata, te hacen un estudio, el banco te da los recursos y tú vas y compras el activo y lo empiezas a utilizar y posiblemente tienes una prenda sobre ese activo que adquiriste, ¿cierto? Posiblemente el banco te va a prestar alrededor del 70% del valor de ese activo y tú tienes que poner un pedazo. Cuando tú te vas por leasing, la diferencia contractual es que el banco es, digamos, el propietario del activo, pero el contrato hace que te lo entregue para que tú lo tengas el uso y goce, para que tú hagas la explotación de ese activo. Si tú compraste un apartamento por leasing, pues te pasas a vivir el apartamento. Si tú compraste una maquinaria, si tú quieres acceder a maquinaria amarilla para construir un edificio por leasing, pues la maquinaria está, no, digamos, el propietario es el banco, pero te entrega la maquinaria para que tú la uses. Si quieres un camión, similar. Entonces, en ambos casos, el cliente accede al activo, tiene el uso y goce, la explotación económica de ese activo, ¿cierto? Pero cambia la forma contractual. El hecho de que el banco sea el propietario del bien tiene unas ventajas en términos de riesgo, que tiene unos beneficios también de cara al cliente. Por ejemplo, te pueden financiar más porcentaje del activo. Si tú te vas por leasing, no sé, tú quieres hace poco que estuvimos en un encuentro regional en Ibagué y nos hablaban de máquinas cosechadoras. Una máquina cosechadora puede hacer 1.000 millones de pesos. Esto se llama maquinaria verde. Entonces, si tú te vas por leasing, te pueden financiar
el 90, hay veces el 100% de la máquina cosechadora, porque el hecho de que quede a nombre del banco hace que baje el riesgo y te pueden financiar más el activo. Entonces logras con mayor facilidad acceder a ese bien. Eso es una ventaja súper importante, que tienes más, más financiación, lo que te facilita renovar el activo. Y segundo, quiero señalar que el banco, cuando hace una operación de leasing, entiende muy bien cómo el flujo de pagos del activo. Entonces puede con más facilidad decirte, digamos, cómo estructurarte los pagos acordes al activo. Un ejemplo concreto muy rápido, no sé, una empresa que quería financiar buses escolares. Entonces, claro, se sabe que va a haber unos meses del año donde no hay colegio y pues no se puede hacer como explotación de esos vehículos que compraron. Entonces, a través de la operación de leasing, con más facilidad te ajustan los pagos para que tú hagas pagos febrero, marzo, abril, mayo y en junio no haya pago. Entonces, en leasing hay mucha flexibilidad financiera para que tus pagos sean acordes a los flujos que te genera el activo, que es una ventaja bien interesante y la gente no la conoce mucho. Para terminar, tú me decías cómo puede acceder a alguien, acceso. Yo creo que aquí tenemos una brecha muy importante y es de conocimiento del producto. Como te decía, yo creo que la gente ha ido como interesándose mucho más en el leasing habitacional, pero si miramos ahora a nuestros clientes empresarios, yo creo que muchos empresarios dicen leasing, no sé eso cómo funciona, me parece raro, como así que yo no soy el dueño del activo, y nunca preguntan por la herramienta. Entonces, pues la invitación es, si usted está pensando en renovar maquinaria, en comprar un vehículo, en hacer una actividad productiva y necesita esos activos para su actividad, pregunte en la entidad financiera, no solo por crédito, sino pregunte por leasing, pregunte por las dos opciones. Ahí posiblemente lo van a poner en contacto dentro del banco también con el experto, con el gerente de leasing, que le va a dar como toda la data y explicaciones acordes a su necesidad. Y mi invitación es compare. O sea, porque en verdad que por leasing hay unas características como las que hablaba ahorita, de que te financian más, que lo hacen un instrumento bastante idóneo para que las pymes, las mipymes, las micro, como veíamos ahorita, puedan adquirir esas herramientas que necesitan para ser exitosas. Y muchas veces no se pregunta, y si en el banco de pronto no le ofrecen, pues nos perdimos de utilizar un instrumento que es muy bueno. Entonces mi invitación es, pregunten por los dos mecanismos cuando estén buscando financiación, no solo crédito, sino pregunte también al banco cómo funcionaría esto por leasing. Perfecto. Pues bueno, doctor, muchas gracias a las personas que se conectaron, a los colegas en especial. Los invitamos a que nos sigan enviando sus preguntas a comunicaciones@sobancaria.com. Les reiteramos la invitación de tener disponibilidad con nuestros voceros para atender sus espacios de radio, prensa, televisión o nuevas tecnologías. Nos despedimos, no sin darle las gracias a nuestro camarógrafo, al equipo de comunicaciones de Asobancaria, con un video de nuestro consultorio financiero, y de esta manera les deseo un buen día a todos. Muchas gracias por haber estado acá conectados. Doctor, muchas gracias y hasta la próxima. De la banca y de su gente, pero en Asobancaria me pueden ayudar. El consultorio está abierto, de finanzas hay que hablar.